acabaréis co sufrimento de moita xente, homes e mulleres. Es la primera iniciativa similar que se realiza en toda España. Son un grupo de enfermos de cáncer y voluntarios de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Han hecho del taller del teatro su principal vocación. Me empujaron a que sí, que querían presentar su trabajo, que querían enseñar al público pues, todo lo que habían trabajado. Y entonces empezamos con improvisaciones, de ahí yo recogí textos, o sea que en realidad las ideas, la mayoría de ellas son suyas. Y después recogí algún texto de libros de Woody Allen que adapté, otro texto es de una hermana de una de las actrices, el otro es de las mismas actrices. Y bueno, fui recopilando y son todo escenas en un parque distintas de distintos personajes que puedes encontrar en un parque, en cualquier parque. Han estrenado en Ourense y ha sido todo un éxito. Independientemente del apoyo que les ha dado el público, ellos sobre el escenario son ya felices. Me parece fenomenal, desde luego por eso estamos aquí. Desde que lo hemos descubierto, creo que es la mejor terapia. Una medicina alternativa que te llena, te hace vivir, llegas aquí y te olvidas de lo que hay fuera, y en el momento que sales fuera dices, ¿dónde estuve? Ha sido, entre lo que cabe, de saber pues de la enfermedad es muy duro, pero de algo muy malo, como es saber que tienes esta enfermedad, fue muy bueno porque entré en el teatro y conocí un grupo espectacular que son todos mis compañeros. Así que entre lo malo hay algo muy bueno.